sucedió el 28 de junio del 97, durante el combate por el título de peso pesado entre Tyson y Holyfield en Las Vegas. En el transcurso del tercer asalto, Tyson estaba frustrado por la agresividad de Holyfield y sus tácticas de cabeza baja, lo que provocó que le mordiera la oreja derecha. La pelea se detuvo temporalmente mientras Holyfield se quejaba de la mordedura al árbitro. Sorprendentemente, el combate continuó después de un breve receso, pero en el mismo asalto, Tyson volvió a morder a Holyfield, esta vez en la oreja izquierda. Esta segunda mordida fue aún más impactante y causó un gran revuelo en el mundo del boxeo. El árbitro tomó la decisión de descalificar a Tyson, lo que llevó a una serie de eventos caóticos en su carrera. Fue despojado de su licencia de boxeo temporalmente. Perdió decenas de millones de dólares, entre multas, pérdida de ingresos por peleas futuras y oportunidades comerciales perdidas. Este incidente oscureció la carrera de Tyson y lo persiguió durante años. ¿Qué estaba sintiendo Tyson en ese momento y qué lo llevó a reaccionar de esa manera? ¿Cómo crees que pudiera haber reaccionado él de manera distinta o diferente? Y sobre todo, ¿qué aprendizajes podemos extraer de esta experiencia para aplicarlos en el futuro? Esta historia de Tyson y Holyfield ilustra la emoción invitada al episodio de hoy de la emoción de liderar. Hoy abrimos un espacio para conversar sobre la emoción de la rabia. Esto es La emoción de liderar. Te habla Gabriel Vázquez. Mi propósito es fortalecer el liderazgo en el ser y el hacer de las personas y las organizaciones, para impactar en su bienestar y su calidad de vida. Organizaciones y personas más conscientes de sí mismas que se hacen cargo de lograr los resultados que desean. Muy contento hoy que estemos abriendo este episodio de la emoción de liderar con esta emoción de la rabia, una emoción amada por muchos, tal vez temida por otros, odiada por muchas otras personas. Una emoción que la podemos ver desde múltiples facetas. La podemos ver desde el carácter individual, cómo se da en mí, pero también a nivel social, qué características tiene, cómo aparece en distintos grupos. Esta emoción, como muchas otras también, queremos verla desde su función. ¿Para qué sirve esta emoción? ¿Cómo se nos da en el cuerpo? ¿Qué lo activa? También qué pensamientos empiezan a surgir en nosotros cuando esta emoción se detona. Queremos ver qué características van surgiendo cuando en el mundo del liderazgo, en el mundo de las organizaciones, aparece esta emoción. Cómo pudiéramos darle fuerza, vitalidad y también cómo podemos cuidarnos de ella. Así empezamos este episodio 23 de la emoción de liderar. Más que buenas o malas, hemos querido en la emoción de liderar conversar acerca de la función de la emoción. Las emociones son esencialmente adaptativas. Aparecieron en el ser humano para adaptarnos a las situaciones, a los contextos. Y por eso, pues la rabia no va a ser la excepción. ¿Para qué nos sirve entonces esta emoción? Digamos que esta emoción surge cuando ocurre en nosotros o juzgamos que hay una injusticia, cuando sentimos que algo no debió pasar, que algo no debió ocurrir y en consecuencia yo busco restablecer esa justicia. Pudiera pasar que la emoción surja cuando también crea que necesito defenderme o atacar frente a alguna situación que está interfiriendo. Estoy buscando una meta, algo que quiero lograr. Aparece una situación y frente a esa situación mi pensamiento es: no es justo, eso no debió pasar, eso no debió ocurrir. En consecuencia, esta emoción lo que busca es impulsarme, buscar que yo lo vuelva a intentar, lo vuelva a hacer nuevamente. Es una emoción llena de energía, de fuerza y de vitalidad que me va a dar foco y la fuerza necesaria para ir a buscar aquello que me importa, algo que quiero de mí. Cuando yo juzgo que no acepto
aquello que está sucediendo o aquello que está por encima de mi gestión, pues seguramente esta emoción también aparecerá. Es una emoción vital para el ser humano, ya que está orientada a cuidar mi dignidad, aquello que es importante para mí, aquello que no negocio. En consecuencia, es la emoción que cuida mis límites y es una emoción que la estoy viviendo a diario, permanentemente. Estoy preguntándome de manera directa o indirecta aquello que quiero para mí, aquellas metas que estoy persiguiendo para mí, si las estoy logrando o no, o si algo está interfiriendo en el logro de esa meta que estoy buscando. El ser humano necesita perseguir aquello que quiere. Todas las culturas, generaciones, sociedades han buscado ponerse metas y definir estrategias para alcanzarlas. Si no tuviéramos rabia, si esta emoción no apareciera, pues sencillamente estaríamos frustrándonos rápidamente y estaríamos deteniéndonos frente al logro de aquello que queremos para nosotros. Me gusta mucho imaginar esta emoción como de dos maneras. La primera, como si fuera un rayo. Cuando está lloviendo y cae un rayo, pareciera ser que ese rayo es inevitable. Inmediatamente se ve la luz, el rayo busca un lugar donde caer. Este rayo tiene la fuerza para ir a buscar el lugar donde necesita caer. Hay veces es incluso indescifrable cuál va a ser ese lugar. Pero también la podemos imaginar como un motor, este motor que hace que ese vehículo se tenga movimiento y se pueda desplazar. Por eso esta emoción es generativa. En ambos casos, esa es la intención, es decir, es generativa, es productiva, tiene mucha energía. Esta es de todas las emociones que seguramente miraremos en el futuro, es la que más fuerza y energía tiene. Por eso es la emoción llamada a defenderme. Es la emoción que más tiene voz. Es la emoción que trae esta voluntad y la que me ayuda a elegir lo que quiero de la vida. Es una emoción que también puede llevarme a que yo rompa, agreda o dañe relaciones, deja secuelas, como lo que vimos hace un rato con Mike Tyson y Holyfield. Es una emoción que cuando estamos en ella no nos ayuda a pensar en las consecuencias que puede tener. Por eso puede llegar a pagarse un precio alto el no saber gestionarla. Es una emoción, por último, que tiene la capacidad de alimentarse ella misma. Por eso es tan complejo. Cuando alguien tiene rabia y yo le diga, por favor, cálmate, es como si calmarse significaría un poco como sacrificar eso que yo juzgo está siendo injusto. Me gusta pensar también que las emociones son como termómetros, es decir, están en unos niveles bajos, pero también están en unos niveles altos. Y creo que esta emoción, cuando está en un nivel bajo, pues hace que yo me sienta molesto. Pareciera ser que esa injusticia no es muy alta o que esa defensa o ataque que quiero tener no es muy alta, pero en la medida en que sube, puede llevarme a sentir ira. En esta emoción, pues no solamente aparece esta gama, sino que aparece una gama bastante amplia de emociones que hacen parte de este mismo, de estas mismas facetas que la emoción tiene. Allí vamos a ver, por ejemplo, la indignación, va a estar el enfado, va a estar la furia, va a estar el odio, la tensión, la agitación, el resentimiento, la antipatía, los celos, la impotencia, el recelo. Hay bastantes emociones que giran en torno a esta emoción que pudiésemos llamar básica. Es muy común que las personas, cuando estemos hablando de emociones, pues queremos hablar de aquello que sentimos y esto es muy importante, hace parte de la inteligencia emocional. Pero hay una faceta que descuidamos mucho y tiene que ver con la faceta corporal. Las emociones no son solo cosas que sentimos, son cambios que se dan en nuestro cuerpo. Y cuando aparece la rabia, pues surgen o pueden aparecer particularmente dos hormonas. Una de ellas es la adrenalina y la segunda es el cortisol. Ambas emociones van a aumentar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, van a aumentar la respiración en nuestro cuerpo.
Necesitamos entonces no solamente explicar la emoción desde lo cognitivo, sino también entender cuál es ese cambio que se produce en nuestro cuerpo. Por eso, en esta emoción vamos a mirar como tres elementos. El primero es que nuestro ritmo respiratorio cambia de un ritmo lento, suave y pausado a un ritmo mucho más intenso y nuestra respiración se agita en nuestro cuerpo. Pues lo que va a ocurrir es que vamos a querer empuñar nuestras manos, nuestros músculos se van a tensar con el deseo de ir hacia adelante para poder buscar, lograr, modificar aquella situación que se está obstaculizando. Y nuestro rostro pues también va a tener algunas particularidades, nuestros ojos van a querer mirar aquello que está impidiendo el logro de los objetivos, nuestras fosas nasales van a abrirse un poco más, seguramente podrá subir nuestra voz con deseo de que aquello que quiero cambiar pues pueda cambiar. Esto que estamos compartiendo en la emoción de liderar tiene la intención de que en el momento en que yo perciba que mi respiración cambió o que mis músculos se están tensando, probablemente esté en presencia de la emoción de la rabia. Así, cognitivamente no logre por ahora entender las razones. Cuando vemos esta emoción en el contexto de liderar, pues aparecen varios aspectos que creo que es importante resaltar. El primero de ellos es que es una emoción llamada a lograr, que nos da la energía para seguir, para continuar. Las organizaciones o los seres humanos, cuando nos hemos organizado en grupos, pues hemos buscado metas, defendernos de las fieras, de los animales, pero también de otros grupos, o sencillamente buscar que nosotros mismos pues nos podamos desafiar ante las adversidades. Por eso esta emoción nos ayuda a clarificar las expectativas, qué es lo que queremos de nosotros, qué es lo que no queremos que pase. Es una emoción que establece límites, límites a mí mismo, límites a los demás, límites a otros grupos, límites que van a ayudar a evitar que se violen normas o políticas, límites que van a ayudar a conservar la integridad de los equipos y el respeto de los demás. También es una emoción que moviliza los cambios y las transformaciones. Las organizaciones permanentemente, dado los contextos económicos, sociales o políticos, pues necesitan cambiar y adaptarse. Es una emoción también que aumenta, está invitada a aumentar la motivación de las personas para lograr aquellas metas que nos proponemos y puede acompañar la resolución de conflictos cuando logramos hacer balance. Acompañada de otras emociones, es invitada entonces a resolver o a conversar frente a los conflictos. Ahora, cuando no hacemos buen uso de esta emoción, pues vamos a producir o tener en las organizaciones ambientes laborales tensos, ambientes donde la confianza se va a deteriorar, donde nos vamos a resistir a los líderes o a los equipos cuando no logramos comprender el para qué de esas situaciones. Se va a dificultar el compromiso, la cooperación, se va a dificultar resolver conflictos cuando no entendemos, como lo mencioné hace algún rato, entender para qué vamos a hacer aquello que vamos a hacer y vamos a lograr. Creo que es muy común que en los ambientes organizacionales no nos demos cuenta del impacto que tiene esta emoción. En algunos casos aplaudimos a aquel líder que tiene fuerza, que tiene demasiada fuerza, tiene demasiada energía para ir a lograr aquello que quiere lograr por encima de cuidar los equipos, cuidar a las personas. Valoramos mucho también al líder que intensamente trabaja sin pausa. Esta emoción tiene tanta energía que no se da cuenta de las pausas que necesita. Terminamos un poco agotados. Entonces, el gran desafío que tenemos en el ambiente, en el contexto del liderazgo, es aprender a regular la emoción. No podemos perderla, pero tampoco podemos tenerla en exceso, de manera que perdamos el balance y el equilibrio que los seres humanos, desde su biología y desde lo relacional, necesitamos. La clave está entonces en aprender a regular esta emoción. Creo que de todas es bastante simbólica
este asunto de regular la emoción. Y a muchos líderes que se les facilita la rabia, pues lo que les he dicho en muchos casos es, el asunto no es abandonar aquello que hasta ahora he sido, sino resignificar, aprender esos otros matices desde otras miradas, porque esa energía y esa vitalidad que esta emoción tiene, pues puede ser todo un atributo. El asunto es cómo la vemos desde otros lugares y la experienciamos. Por eso quiero plantear varias claves acá que pueden ayudar. La primera tiene que ver con que desde la tradición budista oriental se dice que esta emoción está conectada mucho a los deseos, a aquellas cosas que yo deseo. ¿Cuáles son esas cosas que yo deseo? ¿Qué tanto pudiera apartarme de aquello que deseo? ¿Cómo pudiera aceptar que algunas cosas sencillamente son, como aparecen? Seguramente mucho de esta autoobservación pues va a ayudar o puede contribuir a que pueda identificar si puedo o renunciar o sencillamente aceptar o soltar algunas cosas que pueden ser inevitables. Esto me va a llevar entonces a la segunda idea que tiene que ver con el autoconcepto. ¿En qué soy bueno? ¿En qué no soy bueno? ¿Cuáles son mis límites? ¿Cuáles son aquellas capacidades o formas de ser o aparecer ante los demás donde yo necesito o acompañarme de otros o sencillamente decir no, no puedo, no lo logro? La rabia mostrará indirectamente aquellas cosas donde tengo habilidades poco desarrolladas o sencillamente donde no brillo y deben aparecer otras personas. En tercer lugar, creo que nos puede ayudar un poco conectarnos con las pérdidas que hemos tenido cuando esta ira o esta rabia intensa ha aparecido. Esas de que me he perdido por estar permanentemente allí. Incluso pensar cómo en situaciones anteriores he logrado transformar esa rabia o esa molestia, cuáles han sido esos procesos donde sí lo he logrado. Conectarnos en cuarto lugar con la empatía, que es eso que le importa al otro, que es eso que necesita el otro, que es eso que siente el otro. Por lo general observo que seres humanos con una alta capacidad de habitar la rabia se les dificulta ponerse en el lugar de otras personas. Tienen un radar social bastante limitado y el entrenamiento pues puede estar dirigido justamente allá. Hacerme esa pregunta: cuáles son los límites del otro, qué es lo que es importante para el otro, cómo ve el mundo el otro desde la mirada del otro. Y por último, claramente la regulación de esta emoción necesita pasar a través del cuerpo, tener ejercicios de mindfulness que me permitan a mí meditar, que me permitan a mí tener un diálogo interior, escuchar más bien ese diálogo interior, calmar mi cuerpo, conocer los matices que el cuerpo me da desde otras emociones. Cuéntame ahora, ¿cómo es la emoción de la rabia en ti? ¿Cómo se da? ¿Qué características tiene? ¿Cómo te das cuenta que estás en esta emoción? ¿En qué contexto? ¿En qué situaciones? ¿Con qué personas se detona esta emoción? ¿Aparece mucho esa emoción en ti? ¿Aparece poco esa emoción? Cuando estás al frente del ambiente organizacional, ya sea que hagas parte de un equipo o tengas una posición de liderazgo, ¿qué pasa cuando otras personas expresan sus molestias, cuando expresan sus injusticias? ¿Cómo procesas eso? ¿Cómo gestionas eso? ¿Y qué tanto tu cuerpo ha venido reconociendo esa emoción? Invitarte que si esto te ha venido haciendo sentido, pues lo compartas con otras personas. Recuerda que La Emoción de Liderar está en las distintas plataformas de podcast. Invitarte a que le des me gusta. Vamos a seguir conversando de esta emoción y de otras emociones en los próximos capítulos de La Emoción de Liderar. Déjame tus comentarios acá en esta plataforma de podcast o sencillamente escríbeme a contacto@gabrielvasquez.com.co. Como siempre, los invito a que no se pierdan este y los próximos episodios de La Emoción de Liderar.